how very much I've loved you, how very much I've tried my best to give you the good life. But in spite of all of that I've tried, a handful of our people, with their lies, have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today. And we are sitting here waiting on a powder keg. I don't think this is what we want to do with our babies. I don't think that's what we had in mind to do with our babies. It was said by the greatest of prophets from time immemorial, no man takes my life from me, I lay my life down. Can't live in peace, then let's die in peace. En un rincón oscuro de la historia estadounidense se encuentra la enigmática figura de Jim Jones, un hombre que comenzó como un predicador carismático y terminó liderando uno de los cultos más infames de todos los tiempos. Pero ¿quién era realmente Jim Jones y qué lo llevó a crear el Templo del Pueblo? Prepárate para un viaje a través de la fascinante y aterradora historia de un hombre que prometió el paraíso y entregó la tragedia. James Warren Jones nació en 1931 en Indiana, en una familia marcada por la pobreza, el silencio y una profunda sensación de abandono. Desde muy temprano, quienes lo conocieron notaron que Jim no era como los demás chicos. No buscaba jugar ni compartir, sino dirigir. Organizaba funerales para animales muertos y obligaba a otros niños a asistir, pronunciando discursos solemnes que imitaban los sermones que escuchaba en la iglesia. No parecía interesado en la fe, sino en algo más peligroso, la atención absoluta de los demás. Con los años, esa necesidad encontró su escenario perfecto. En la década de 1950, Jim Jones fundó el Templo del Pueblo, una iglesia que en apariencia representaba todo lo que estaba bien. En una sociedad profundamente segregada, predicaba integración racial, justicia social y ayuda a los más necesitados. Para muchas personas marginadas, Jones no solo era un pastor, era alguien que los veía, que les ofrecía dignidad y un lugar al que pertenecer. Con su carisma hipnótico y su habilidad para conectar con las personas, Jones atrajo a miles de seguidores. Los cultos comenzaron a llenarse y con ellos llegaron los llamados milagros. Personas que dejaban sus muletas, enfermedades que parecían desaparecer frente a una multitud emocionada. Sin embargo, detrás de escena, todo estaba cuidadosamente preparado. Jones obtenía información previa de los asistentes, utilizaba cómplices y montaba verdaderos espectáculos de sanación. La fe se transformó lentamente en dependencia y Jim Jones empezó a ocupar un lugar central en la vida de cada uno de sus seguidores. Con el crecimiento del Templo del Pueblo también llegaron las primeras denuncias. Exmiembros comenzaron a hablar de castigos físicos, humillaciones públicas y un control cada vez más estricto sobre el dinero, las relaciones personales y la vida cotidiana. Cada vez que las sospechas se intensificaban, Jim Jones respondía de la misma manera, trasladando a su comunidad a otro lugar. Primero Indiana, luego California, pasando por distintas ciudades, siempre reforzando la idea de que el mundo exterior era peligroso y que solo dentro del templo estaban a salvo. Fue en ese contexto que Jones empezó a hablar de un nuevo destino, un lugar lejano, apartado de la influencia del gobierno estadounidense, donde podrían construir la comunidad perfecta que siempre habían soñado. Ese lugar era Guyana, un pequeño país en Sudamérica cubierto de selva y prácticamente aislado del resto del mundo. Allí nacería Jonestown. Lo que se prometió como un paraíso pronto se convirtió en una pesadilla silenciosa. Los días en Jonestown comenzaban antes del amanecer y se extendían durante largas jornadas de trabajo físico bajo un calor sofocante. La comida era escasa, las condiciones duras y cualquier intento de queja era reprimido. Los pasaportes fueron confiscados, las cartas eran leídas y censuradas y abandonar el lugar se volvió imposible. Por las noches, cuando la selva quedaba envuelta en oscuridad, la voz de Jim Jones se escuchaba a través de altavoces instaladas por todo el asentamiento.
Durante horas hablaba de enemigos, traiciones y conspiraciones, advirtiendo que el gobierno y el mundo exterior querían destruirlos. El cansancio y el miedo comenzaron a erosionar la capacidad de cuestionar. Poco a poco, obedecer se volvió más fácil que pensar. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas Noches Blancas. En medio de la madrugada, Jones despertaba a toda la comunidad y les decía que el final había llegado, que las fuerzas enemigas estaban a punto de atacarlos. Se repartían bebidas que, según él, estaban envenenadas. Padres lloraban mientras abrazaban a sus hijos, personas se despedían creyendo que esos eran sus últimos minutos. Al final, Jones anunciaba que todo había sido una prueba, pero fue ahí donde se dio cuenta de que la idea de morir juntos había dejado de ser impensable. En noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan llegó a Jonestown para investigar las denuncias que comenzaban a circular sobre el templo del pueblo. La visita estuvo cuidadosamente controlada. Discursos preparados, sonrisas forzadas y una comunidad mostrada como autosuficiente y feliz. Sin embargo, durante su estadía, algunos miembros lograron acercarse para pedir ayuda. Fue la primera vez que alguien del exterior escuchó esas voces. Cuando Ryan decidió irse acompañado de quienes querían escapar, Jim Jones comprendió que el sistema de control que había construido durante años estaba a punto de derrumbarse. Sabía que su mundo cerrado había sido expuesto, que alguien había mirado detrás del telón y para un hombre que había sostenido su poder de esa manera, eso era impensable. Cuando el grupo de Ryan llegó a la pista de aterrizaje, hombres armados enviados desde Jonestown abrieron fuego contra ellos. El congresista fue asesinado junto a periodistas y miembros que intentaban escapar. En ese instante, sin que la mayoría lo supiera todavía, Jonestown ya estaba condenada. Horas más tarde, la comunidad fue reunida una vez más. La selva estaba en silencio y la voz de Jim Jones volvió a escucharse por los altavoces. No hablaba con furia, no gritaba, sonaba cansado como alguien que ya había aceptado el final. Les dijo que el mundo exterior no los dejaría vivir, que todo por lo que habían luchado había sido destruido, que la única forma de conservar su dignidad era morir juntos. Lo que había comenzado como una comunidad se terminó convirtiendo en un escenario de terror absoluto. Mientras hablaba, se preparaba una bebida mezclada con cianuro y sedantes, disuelta en un jugo saborizado. Alrededor del pabellón había guardias armados vigilando que nadie escapara. Los primeros en recibir el veneno fueron los niños. A muchos se les administró con jeringas directamente en la boca. Los padres miraban, lloraban, suplicaban, mientras entendían que no había forma de detener lo que estaba ocurriendo. Después siguieron los adultos. Algunos obedecieron, otros intentaron resistirse, pero no había salida. Cuando todo terminó, 918 personas habían muerto, entre ellas más de 300 niños. Jim Jones fue encontrado entre los cuerpos, pero a diferencia de los demás, no había ingerido el veneno. Murió por un disparo en la cabeza. Nunca se supo con certeza si fue un acto final de control o si alguien decidió terminar con él. Cuando las autoridades llegaron a Jonestown, encontraron una escena imposible de olvidar. Cuerpos alineados bajo el sol, muchos abrazándose, otros tomados de la mano, como si hubieran intentado acompañarse hasta el último segundo. Un silencio espeso, antinatural, cubriendo lo que alguna vez fue presentado como un paraíso. Jonestown no fue una locura repentina ni un acto inexplicable. Fue una historia que se escribió despacio durante años, palabra por palabra, hasta que la muerte dejó de parecer una amenaza y empezó a presentarse como una solución. Y quizás por eso sigue dando tanto miedo, porque Jim Jones no empezó como un monstruo, empezó como alguien que decía tener respuestas, como alguien que prometía un lugar donde pertenecer. Y esa es la parte más perturbadora de toda esta historia, que el horror no siempre se reconoce cuando llega. A veces llega con una sonrisa, con un mensaje esperanzador y una voz que te dice que afuera no hay nada para vos. Y cuando te das cuenta de lo que realmente es, ya es demasiado tarde para escapar.